La situación de orden público es tan delicada en este país que en sesión especial y en pleno receso del Congreso, ante las plenarias del Senado y Cámara, varios ministros del inepto gobierno Petro se presentaron en cada uno de los recintos y justificaron la declaratoria que hizo Petro hace una semana del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo. Llamó la atención que una vez hecha la intervención de los ministros en la plenaria de la Cámara, fueron los mismos congresistas petristas del partido Alianza Verde, Catherine Miranda, Katin Jubinao y Duvalier Sánchez, mismos quienes apoyaron a Petro en el 2022 para llegar a la presidencia, quienes se fueron lanza en ristre contra las fracasadas políticas de paz total del gobierno Petro, a su vez que le exigieron que ni se le vaya a ocurrir atornillar en el poder a su fracasado gobierno. Escuchemos a continuación un resumen de estas tres contundentes intervenciones que dejan ver y representan a quienes cometieron el grave error de haber apoyado a un sujeto que no estaba preparado de ninguna manera para ser presidente. Colegas, yo creo que el principal problema del gobierno de Gustavo Petro es que no ha sido ni eficiente ni eficaz, ni con la paz ni con la guerra. Y a mí me duele el alma y me parte el corazón escuchar aquí a los ministros del gobierno dando semejantes piruetas argumentales para literalmente lavarse las manos en lo que a mi juicio es una total revictimización a la población del Catatumbo. ¿Cómo es posible que los ministros vengan a decir aquí, sin una gota de sudor en la cara, que es que esto es una situación imprevisible, que no podían anticipar, que es que no se podían imaginar que el ELN iba a actuar como está actuando, porque es que el ELN les había dicho que en enero iban a retomar unos diálogos, por amor a Dios? Desde 2023 y desde 2022 que arrancó el gobierno, ningún grupo, óigase bien, ha cumplido con los ceses bilaterales, menos aún el ELN, que desde 2022 ha cometido cerca de 45 acciones violentas, de las cuales al menos 39 son consideradas violatorias de los ceses al fuego. ¿Cómo pueden decir que no sabían lo que iba a pasar cuando la Defensoría del Pueblo, y como lo han dicho aquí los colegas, emitió por lo menos 3 alertas tempranas en 2024, que de ninguna manera eran, como dijo la ministra de Justicia, de carácter general? Por el contrario, eran de carácter de inminencia, señalando de manera específica cuáles eran los territorios que estaban en riesgo, caracterizando de manera específica el riesgo que cumplían los firmantes de paz. Todo estaba absolutamente claro, y este gobierno, que le encanta posar ante la comunidad internacional como que defiende los derechos humanos de la población, miró para otro lado con los propios derechos humanos de quienes viven en el Catatumbo. Y yo quiero añadir lo siguiente. Desde el primer año de gobierno, en controles políticos en la Comisión de Derechos Humanos, diversas voces alertamos que la estrategia de paz total estaba mal enfocada, que era literalmente imposible mantener 8 negociaciones simultáneas y que lo que estaban logrando era todo lo contrario. Pero yo quiero denunciar aquí lo que a mí me parece más grave y que hoy explica la situación en la que estamos, y es el desmantelamiento de la fuerza pública. Mientras en noviembre la Defensoría del Pueblo estaba emitiendo una alerta temprana, en el gobierno estaban tomando la decisión de desmontar las fuerzas de tarea conjunta, razón por la cual hoy la fuerza pública no tiene la capacidad de acción de gran envergadura entre la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. De 203.000 integrantes que tenía la fuerza pública en 2021, hoy tiene 172.000. Tenemos cerca del 60% de la flota aérea sin funcionar. De 100 horas de vuelo al mes que entrenaban los pilotos antes, el año pasado, al mes solo entrenaron si acaso 10 horas al mes. Y lo peor, la profunda inestabilidad y desmantelamiento de la cúpula militar. Regáleme 10 segundos para terminar, por favor, presidenta, le agradezco. Termine. Finalmente, yo quiero aquí recordarle a ustedes una promesa que dio el presidente Gustavo Petro en campaña, y es la siguiente. Dijo: mi gobierno es para hacer la paz. Si no hacemos la paz, que me tumben. Es más, yo renuncio.
Lo dijo el presidente Petro. Y presidente, de nuevo, usted que con frecuencia alza la voz por los derechos humanos a nivel internacional, cosa que por supuesto yo apoyo, faltaba más, y es lo correcto, es hora de que se ocupe de las gravísimas violaciones a los derechos humanos aquí en su propio país. Y a los que vivimos aquí, que tenemos que padecer su fracasado gobierno, tenemos clarísimo no solamente su probada incapacidad para cumplir en materia de paz, sino para cumplir en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de servicios públicos, en materia de transición energética, en materia de infraestructura férrea, entre otras materias. Así que, presidente, ojalá que usted cumpla con su palabra, y yo personalmente no aspiro ni a que usted renuncie ni a que usted lo tumben, pero con que no pretenda atornillar en el poder a su fracasado gobierno, que no es más que el gobierno del bla 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 y del chu chu chu, es suficiente. Gracias. Yo, leyendo muy juiciosamente el informe que presentó el ministro del Interior, a mí me asombra mucho porque en la motivación para expedir este decreto de conmoción interior, abro comillas, el gobierno dice que el gobierno nacional deberá recurrir en recursos fiscales extraordinarios y modificaciones del presupuesto con el objetivo de dos cosas. Uno, acciones y capacidades de la fuerza pública para el restablecimiento del orden público, y el otro son programas de inversión social. ¿A usted no les parece absolutamente ridículo que el día de ayer vimos el decreto de aplazamiento y le quitan a la fuerza pública 700.000 millones y ahora pretenden que nosotros avalemos una conmoción interior para recursos a la fuerza pública? Acá el almirante Cubillos nos decía que necesitaban 583.000 millones adicionales, contando lo que les quitaron ayer o adicionales. Es realmente inaceptable que además a la salida del Congreso de la República el señor Oti Patiño dice que no, que todavía la paz total está viva, pero Duvalier lo dijo a los medios de comunicación, que no estaba cerrada la paz total con el ELN. O sea, yo no puedo creer cómo después de las masacres, de los desplazamientos que hemos visto, todavía el gobierno nacional crea que el ELN tiene una voluntad de paz. Esto es inaceptable de verdad. Y no solamente el ELN se burla del país y del Congreso, se burla también el gobierno nacional de los colombianos, que al parecer no les importan las masacres, no les importan los muertos. ¿Me deja terminar, presidenta? Continúa. Gracias. No le importan los muertos, no les importa las masacres, los desplazados, y está utilizando una conmoción interior para pasar por debajo de la mesa la reforma tributaria que acá no le aprobamos. Acuérdense que acá llegó la viceministra porque el ministro no fue capaz de venir y nos está diciendo que viene plata, 1.6 billones de pesos de una reforma tributaria que van a meter a través de decretos. Yo creo que esto realmente no es serio con los colombianos, porque así como lo mostraba el representante Alejandro Campos, esto no es nuevo. Y así como pasó con La Guajira, esto no es nuevo. Esto no es un hecho sobreviniente, no es un hecho predecible, y lo demuestra 7 alertas tempranas que hizo la Defensoría, debates de control político que acá se le hicieron al gobierno nacional. Entonces no inventen conmociones de interior que no necesitan. El asunto es que para poder construir paz, pues se necesitan una contraparte. Y aquí el ELN desde 1974 se ha burlado de 6 presidentes, incluyendo el presidente Gustavo Petro, que se creía por cercanía ideológica iba a ser más fácil adelantar un proceso de negociación y de paz. Pero hoy queda demostrado que a la mano tendida que le puso este gobierno desde el primer día, pues esa mano la ha escupido y esa mano la ha llenado de sangre. Así que el gobierno tiene que tomar una decisión, y es la política de paz que lidera el alto comisionado Oti Patiño. Pues es una política que no tiene ningún puerto de llegada, no tiene ningún futuro, y sobre eso hay que sincerarse.
Pero por otro lado, la política de seguridad nacional nunca se conoció, porque se mezcló la negociación y el sometimiento con estos ceses al fuego, y al final lo que tenemos son 50.000 personas desplazadas y 46.000 niños sin poder estudiar. Una verdadera tragedia. En ese sentido, pues quedan varias preguntas que se hacen acá. Una, muy importante, el 17 de enero, un día después de que se detonara este conflicto, el presidente Gustavo Petro pide suspender los diálogos con el ELN. La pregunta para el alto comisionado es, después de ver lo que ocurrió estas 3 semanas, ¿todavía están suspendidos los diálogos o están levantados los diálogos? ¿Todavía hay cese al fuego? Eso es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque el ELN se ha burlado de este país y se ha burlado de la intención de paz de quienes hemos considerado que ese es el camino correcto. Pero, pues no puede ser que ante lo que es objetivo, ante una realidad que está ahí, que no se comportan como un grupo político de origen, de ideas, de cambio de reformas, sino como una mafia que lo único que le interesa es tener los cultivos, el procesamiento y el tráfico de drogas, y por eso se está enfrentando a bala con las disidencias de las FARC, pues nosotros sigamos creyendo que tiene sentido una mesa de diálogo. Entonces, el alto comisionado para la paz cierra de la siguiente manera: la paz no está fracasada, está más viva que nunca. ¿Viva sobre qué? ¿Sobre los cadáveres que han dejado en el Catatumbo, en Arauca, en el Bajo Cauca antioqueño, en Buenaventura? Es decir, pues no abusen de la esperanza de la gente. No, es inconcebible, además porque no dijo nada que diera alguna esperanza o algún resultado optimista. Por último, miren, el gobierno ha buscado la paz y ahora que quiere hacer la guerra no tiene plata y tiene pocos hombres.